Estamos en la segunda semana del SAAE. ¿Qué es eso? Simplemente acércate a ellos, con amistad, por supuesto, con entendimiento para saber con quién das. Tal vez vas a dar con uno que tiene un nombre por aquí bonito, por allá de la eternidad, y otro nombre en otra parte, o una persona común y corriente. Entendimiento para identificarte con ellos y, por supuesto, con mucho más entendimiento para poder que no sea un encuentro, un saludo y se acabó, sino poder hacer un seguimiento. Para ello necesitamos aprender, en primer lugar, de Dios. En segundo lugar, aprender a ser parte de la familia de Dios. Y en tercer lugar, tienes que saber a qué mundo nos envía Dios. Que mucha gente fracasa por falta de entender ese proceso. Por ello he titulado este mensaje: Dios, su familia y el mundo. Díganlo para que lo vayan grabando. Dios. ¿A qué clase de mundo se acercó Dios y cómo lo hizo? En primer lugar, se acercó a un mundo de personas sin Dios y sin esperanza. A un mundo compuesto por personas enemigas de Dios, sin conocerlo, pero odiándolo, rechazándolo y comparándolo. Mire, ese mundo bajo condenación, según el texto que puede leer, que dice: el que cree en él, Juan 3:18, no es condenado, pero, esos peros en la Biblia, el que no cree, a mí cuando llego aquí me gustaría que dijera: el que no cree va a ser condenado, pero no dice así. Ya es condenado, ya está en este momento y aquí sentado bajo condenación. A ese tipo de mundo se acercó él. A un mundo, en segundo lugar, de personas que están bajo la ira de Dios. El mismo Juan 3, en el verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que, lea eso, ¿va a estar bajo la ira de Dios? No, así no dice ahí. Mírelo bien, porque no es la palabra de Juan ni de Pablo, es la palabra de los labios de Dios. Ya está bajo la ira. A ese mundo se acercó Dios. Se acercó a un mundo de personas religiosas fuera del reino de Dios y sin poder entrar a él. Si estuviéramos en España le diría: agarre hierro, hermano, porque escuche lo que le voy a leer de Apocalipsis 21. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia, ¿qué?
No quise traerle otra descripción con otras palabras, pero es muy duro. ¿Sabe cuál es ese lago de fuego y azufre? Ese infierno es un lugar donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Y Satanás y los demonios saben que están condenados eternamente, pero ahí te tienen a ti. Y tú tienes el recuerdo vivito de las oportunidades que Dios usó para darte el evangelio y no quisiste aceptarlo. Dios usó la radio, la televisión para dar un mensaje de salvación y dijiste, eso está bueno, pero yo estoy contento con mi religión, ahí no me molesta nadie, sigo con mi religión. Y ese tipo de persona lo describe también la Biblia, pero más adelantico lo voy a morar, o de una vez en Efesios 5 le leo, porque sabéis esto, que ningún fornicario, padres escuchen, ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, ninguno de esos tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Tal vez en otras épocas no había llegado los programas del diablo tan intempestivamente al cristianismo, a la mente de papás y mamás que aprueban la fornicación en la casa, que le siguen la corriente a la cultura del mundo entero, donde le están diciendo el matrimonio ya pasó de moda, y los grandes y multitudes consejeros le están diciendo, mira, para que no te vaya mal en el matrimonio, primero tienes que tener relaciones sexuales con esa persona. Pero más avanzados le dicen, tienes que primero tener un hijo, porque tener un hijo, pues, ¿cuántos son papás aquí? Eso no es como un jueguito. Tiene implicaciones bien serias. Y entonces esos consejeros le dicen, eso es problemático, así que primero tengan un hijo para que aprendan. Y si después de un par de años de tener un hijo ven que todavía se resisten, pues entonces usted verá si se casa, pero eso no es necesario. Siga en unión libre, una palabrita suave que sencillamente es fornicación, y ninguno de ellos entra al reino de los cielos, así lo hayan bautizado, así hablen lenguas, así desarrolle ministerios en una congregación. Si es fornicario no entra al reino de los cielos. No olvide eso. A ese mundo de personas cerca de Dios, a ese mundo de personas se acerca a Dios con el amor que Él da, y que usted lo sabe de memoria, el texto, porque de tal manera, estoy hablando de lo que sabe, de tal manera, al mundo. ¿Qué clase de mundo? Ya le mencioné, a un mundo de personas bajo condenación, a un mundo de personas que están bajo la ira de Dios, a un mundo de personas religiosas fuera del reino de Dios y sin poder para entrar en él. A ese tipo de personas se acercó Dios. A ti, que piensas, ay no, pero mi papá y mi mamá nunca se casaron. Y ahí llevan 30 años de casados, entonces ¿yo por qué me voy a casar? Yo ya le di nietos a mi papá y a mi mamá, ¿qué más? Tal vez no conocen lo que la Biblia dice, pero de aquí no puedes salir diciendo que ya no conoces. Ningún fornicario, ningún mentiroso, ningún idólatra, etcétera, etcétera, entrará
al reino de los cielos. Pero a ese mundo es que se acercó el Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel, uno por uno, que crea en Él, no se pierda. Porque ya está perdido. Pero Jesucristo vino como la solución. Jesucristo vino a ti, que eres un creyente sin Cristo, que eres un simpatizante del Evangelio, pero sin salvación. A uno que siempre juega con dos cartas. Hoy me gusta es a la Santa Misa, voy corriendo. Pero aquí no me dijeron lo que yo quería, entonces me voy para otra iglesia y está jugando por todas partes, pero no tiene vida eterna. Por esa persona vino Dios. Envió a su Hijo amado con ese amor incomparable que nos indica como primera de Juan 4:8 que dice, el que no ama, uy, qué bonito hablarle a bíblicos, no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. 2, el amor que es el camino, la verdad y la vida. Ese es el amor de Dios. Esa es la solución a tu vida, que eres pero interesantísimo en el Evangelio, pero no se compromete. Apenas se ha comprometido con ir a culto. Y le encantan los cánticos, porque claro, esta gente que pasa aquí a tocar y cantar, agradan a cualquiera. Es una bendición tremenda. Y usted dice, yo voy allá porque cantan bonito. O yo voy allá porque el Señor hizo un milagro en mi cuerpo. Y ahora puedo tomar aguardiente y no me hace daño. Me emborracho y no hace daño. Y le sigue gustando. ¿De dónde viene ese punto de vista? ¿De dónde? Sí, porque él está activo, pero no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Anímate. Y tú que estás por primera vez aquí, ay, me están denunciando que soy hipócrita o que soy religioso o que soy esto y lo otro. No me importa conocerte, lo que tengo que decirte es que no hay nada escondido delante de tu Creador. Él te conoce todo. Y hoy te dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal? No oí nada. Esos que están diciendo amén como que yo necesito recibir a Cristo, póngase de pie. Pase aquí adelante. No se molesten. Hace un ratico yo vengo predicando el Evangelio, 66 años, y he guiado a los pies de Cristo criminales. Pero entre un criminal y uno que saca 5 en conducta, pero ninguno de los dos tiene a Cristo, ambos están bajo condenación y bajo la ira de Dios. Así que no es por la conducta. Estaba predicando en Medellín hace tiempos y viene un hombre despuesito y dice, yo que necesito hablar con usted. Estaba ocupado y hablando con personas y le dije un momentico despuesito. Y luego voy y me le acerco, dice, yo necesito que vaya al apartamento. Mire, yo vivo allí al frente de la capilla. No era sino pasar la calle y me fui. Y entré, me abrió la puerta, entré. Abrió otra puerta, me llevó al segundo piso y apenas entró, sacó de debajo de la almohada, ni siquiera del colchón,
un 32, israelí. Ay, ay, ay. Y me dijo, lo sacó, y me dijo, con esto he matado niños dentro del vientre, he matado ancianos. Las autoridades me están buscando como una aguja. Usted dijo en el mensaje que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Usted qué cree que yo pensaba ahí al frente de ese hombre con eso en la mano? Pues eso no me ocupaba a mí. Dios entonces habló a través mío citando un versículo. Me usó para decirle, Jesucristo es más que eso. Jesucristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Dios no te echa fuera a ti, te está buscando. ¿Quieres vivir en ti? No hay dos salvadores, como tampoco no hay dos intermediarios entre Dios y los hombres. Cuando yo le cité ese versículo, entonces se le vinieron las lágrimas, botó esa arma sobre el colchón y luego se tiró de rodillas ahí, llorando y llorando sus pecados. Y yo ahí cerquita, a 1 metro, me daban ganas de coger el revólver y quitarlo de ahí. Pero no, lo dejé ahí quietecito, me arrodillé, oré por él, recibió a Cristo y luego, después de llorar, me dice, dígame, me presento a las autoridades, me están buscando como una aguja. Le dije, ahora el que entró a su vida es el que sabe todas las cosas, déjate guiar por él. Ahí terminamos. Al otro día a las 7 me llama y dice, me voy a presentar. Y se presentó. Les asignaron apenas 42 años y estoy hablando de muchos años en la primera violencia. 42 años. Y me dice, ya encerrado, 40 años, ¿qué hago? Lo que Dios te indique, el Señor está viviendo en ti. Y de esa manera lo formamos y esos 42 años lo bajaron a 1 año y medio. Y salió libre y antes de 3 meses después de estar libre estaba predicando el Evangelio. Porque Él, escúchame, Él te creó a ti con propósitos determinados por Él, no elección tuya ni de tus padres. Él es el creador. Y te creó con propósito y hasta ahora tú no has entendido el propósito de Dios. El propósito de Dios lo puedes entender a partir del momento que recibas a Jesucristo. Entonces Él dentro de ti es la vida y es el gobierno que tú necesitas. Él te va a dirigir y a Él no le queda imposible nada. Hay un cáncer, ¿Él lo puede sanar? ¿Sí o no? Hay un matrimonio que solo le falta un hilito ya para el divorcio. ¿Puede él arreglarlo? No hay imposibles para Dios. Pero le repito, no hay dos salvadores. Es Jesucristo, que Dios el Padre lo envió y Él murió en la cruz del Calvario para poder darte vida eterna. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes? No lo diga con miedo. Al diablo no le gusta que usted diga que sí. El diablo quiere tenerte más tiempito. ¿Quiere seguir viviendo con él, con Satanás? Bueno. Va a vivir con Dios si lo recibe. Ayuden orando, intercedan por esta gente preciosa que está aquí. Padre, oro por cada uno de estos hombres y mujeres preciosos delante de ti y que tú estás mostrando tu amor y tu espíritu está redarguyendo sus vidas para venir a Cristo hoy. Oh Dios de la gloria, por tu espíritu ilumina el espíritu ahora de estos hombres y mujeres para recibir a Cristo y de aquí en adelante ser fieles a ti en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Gracias que están recibiendo al Creador, al Salvador, al Sanador, al que liberta de toda atadura diabólica.
gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Quiero la ayuda diligente de todos los ujieres, que por favor, ojalá, si es posible, pero le formo de sordo que no sé, que se quedaran por ahí en la tercera, cuarta banca. Ustedes ahora no vayan por allá al segundo piso donde le dan material. Yo quiero que estén aquí para la segunda parte del mensaje. Ahora yo te doy la mano y te digo, bienvenida, hermana, en Cristo. Amén. Dándole gracias a Dios, vayan, acomódense y sigo con la segunda parte del mensaje. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué implicaciones tiene la familia de Dios para acercarse al mundo? Ya vimos cómo se acercó Dios al mundo. ¿A qué clase de mundo? Sin esperanza. Pero ahora Dios comisiona a la iglesia. Ok. Primero voy a llamar la atención a una cosa que hizo el Señor Jesucristo. Y está descrito en Juan 15:16. Los reunió y se acercó y les dijo, ustedes no me eligieron a mí. ¿Cómo queda uno? ¿Y entonces qué? Y enseguida dijo, yo los elegí a vosotros. Os he puesto, os he ubicado, para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Le estoy hablando a los que dicen que son iglesia, pero no pueden seguir viviendo un evangelio mutilado, una mezcla entre lo que a ti te gusta y lo que Dios está esperando. Que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, dice Jesucristo, Él os lo dé. Pero dice más. Y quiero que lean esto porque esto es importantísimo. Lucas 10, 1-3 dice, después de esto el Señor designó a otros 70 y los envió de a 10, de a cómo, de a 2. Esta mañana un hermano dio un testimonio que me bendijo mucho. No sé si estará aquí todavía. Pero él dijo que habían acordado con la esposa, hice los 2. Y en ese viajecito fuera de la casa, parte en un hospital donde había un familiar enfermo, y luego en la casa, 26 personas recibieron a Cristo con ellos 2. Envió de 2 en 2, pero sigamos leyendo lo que dice. Los envió de 2 en 2, ¿qué más dice? Pare, que piensen esa frase. Los envió de 2 en 2 delante de Él. A toda ciudad y lugar donde Él había de ir. Y así lo hizo. Después fue a esas ciudades. Pregunto, ¿quiere Dios ir al Espinal? No. ¿Quiere Dios ir a La Dorada? No. Según ustedes, no. ¿Quiere Dios ir a cada ciudad en el Tolima? ¿A cada ciudad en Colombia? El método de Él no ha cambiado. Aquí Él está iniciando su obra de 3 años que duró. Y un ensayo fue eso. Mandó a 70 de 2 en 2. Y se fueron a las ciudades donde Él iba a ir después.
Pero cuando regresaron, ¿con qué clase de testimonio volvieron? No saben. ¿Cómo? Dele volumen, a ver. ¿Cómo volvieron? Eso casi nadie lo silenciaba. Bien felices, Señor. Veíamos a los espíritus diabólicos que descendían sobre nosotros y nosotros los echábamos en el nombre tuyo. Y Jesús recibió todo eso, pero no le hizo así. Dijo, no se regocijen tanto de que los demonios se os sujetan. Regocíjense, iglesia preciosa, regocíjense que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, mirad, que os envío como corderos en medio de lobos. Y en este cuadro la Biblia nos dice esto, Romanos 15, 1 y 2. Los que somos fuertes en la fe, debemos aceptar como nuestras las debilidades de los menos fuertes, en vez de buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para que pueda crecer en la fe. Y esto va a requerir tres cosas que le menciono rápidamente. Primero, tiene que ser enviados por Jesucristo como Dios envió a su Hijo. Porque dice, como orando Él, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. A un mundo que nos está esperando para darnos un abrazo, que es la figura, los envío como... ¿Qué figura es esa? Un corderito ahí indefenso bajo una fiera. Tal vez vas a encontrar un endemoniado ahí cerquitica la casa, un adivino, o tal vez vas a encontrar un libre pensador que se las sabe todas y en menos de 3 minutos te embolata a ti porque tú vas sin sabiduría. Aquí hay 3D y eso tiene razón. ¿Qué es lo que le dijeron que es la primera D? ¿Qué? Un momentico, piensa que esta D es una persona y yo soy el que voy a acercarme a ella. ¿Cómo debo ir? Primero tengo que ir enviado por el Señor, porque si vas y le dice, oiga, la comunidad cristiana Shalom me mandó que le visitara a usted, ¿qué le dirá? Ay, es que me mandaron porque usted como que está perdido. Ay, Señor, no estorben, quítese de ahí. Tienes que entender, eres enviado por Él. Si es enviado por Él, tiene la gracia de establecer una amistad rápido en esa persona y esa persona queda maravillada que alguien sin conocerlo lo está valorando. Y luego se va a la otra D, ¿qué es? Tienes que tener entendimiento para conocer la historia de esa persona. Por favor. ¿Se va a la otra? ¿Qué? ¿Qué? No, tiene que pensar en cómo va a hacer seguimiento a esa persona que ya le conoció el nombre, ya sabe la condición de él, y ahora cómo hago seguimiento para no perderlo. Si no eres enviado por el Señor, vas a regresar diciendo, qué pereza, yo no sirvo para eso, por favor hermana o hermano no me vuelva a mandar.
Tres cositas. Tiene que ser enviado por Jesucristo como Dios envió a su Hijo. Dos, tiene que crecer integral y permanentemente produciendo el fruto que Dios espera. Escuche lo que Cristo dice en Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Usted no muestra que es discípulo de Cristo porque come la cena del Señor. Usted no muestra que es discípulo de Cristo porque viene al culto. Según Jesús, Dios es glorificado cuando tú y yo producimos mucho fruto. Váyase de dos en dos. A mí me encantaría poder hacerlo, pero no me atrevo. Llamar a dos. Me da el favor y se va al sur de la ciudad, ustedes dos. Pero no me atrevo porque esta iglesia no es una iglesia pastorcéntrica. Pero llamar a otros dos aquí, se me va al norte de la ciudad. Y me voy allí, se me van al sur, por favor. Dije sur, norte y occidente y oriente. A toda la ciudad. ¿Qué hacen aquí? 500, 600, 700, 800 personas. Y la gente ahí alrededor muriéndose sin Cristo. Ay. Además, tienen que tener el mismo sentimiento que hubo también en Cristo. Como dice Pablo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. Y nos pide, así lo dice el Evangelio de Mateo, perdiendo la vida para hallar la vida, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dice Cristo, la hallará, dejando de hacer lo que nos agrada para hacer lo que le agrada a Él. Sigue en Filipenses diciendo, pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista de lo incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Ir con la certeza de que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Repito, con la certeza de que nuestro trabajo en y con el Señor no es en vano, porque la Biblia dice, por tanto, mis hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué? Porque Él es justo y Él es bueno. A usted le pagan por trabajar 8 o 12 horas. Él no te está pidiendo que le invierta 1 hora a Él, o mediodía, o un día, o un día a la semana. Muchos hacen eso. No. ¿Sabe cuánto exige Él? El 100% de tiempo. Uy, pero eso no se puede. Entonces la Biblia no tiene razón. Entonces lo que tú llamas como vida eterna es algo que no es así. Pero si tú tienes vida eterna es porque no, ahora no te perteneces así. Él es el Señor y Él quiere usar tu vida. ¿Permitirás que Él te use? ¿Qué tengo? Reflexionemos.
salté esto y no lo quiero saltar, con la seguridad de que no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Cómo se le dice a una persona que usufructa lo que no es suyo? Ladrón. Escuche lo que dice la Biblia. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está no con, sino en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. ¿Cuánto pagaron por ti? La vida de Cristo fue puesta en la cruz del Calvario y murió, y al tercer día resucitó. Y por eso hoy su iglesia es quien le representa a Él, es el instrumento de Él para llevar la salvación a todas las naciones, pero comencemos donde estamos. ¿Qué fue el ejemplo que traje hoy? A 70 envió el Señor de a 2 en 2. ¿Qué tengo que hacer con esta enseñanza desde este momento para acercarme al mundo donde Él me ha enviado, con el Evangelio, con vida eterna? ¿Qué tengo que hacer? Yo resumo de esta manera. Tenemos que amar más a Jesucristo que a nuestra propia esposa e hijos y hermanos. Tenemos que amar más a Jesucristo que a nuestra propia vida. Y tenemos que tomar nuestra propia cruz y seguirlo a Él, que trae vituperio eso. Y tenemos que renunciar a todo lo que poseemos, o no somos dignos de ser discípulos. El que no renuncia a todo lo que posee, dice él, no puede ser mi discípulo. Termino. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Quieres seguir jugando a la iglesia, jugando al evangelio? ¿O quieres ser un instrumento que Dios quiere y puede usarte para cosas extraordinarias, comenzando en tu casa, donde has cultivado cosas mentirosas de Satanás? No necesariamente con cosas de escándalo, pero desobediencias marcadas, rechazando la Biblia y rechazando a Dios para poner su punto de vista aprendido de cualquier gran autor hoy día. No, llegamos al momento donde necesitamos o ser o no ser. ¿Quieres ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué tanto te cuesta? Todo. ¿Estás dispuesto?